Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema. Hoy día voy a hacer un soldador casero, ya que uno de nuestros suscriptores me dijeron que si podía diseñarle un soldador con un lápiz. En realidad se puede hacer con un lápiz, pero no es más fácil que hacerlo con un foco. Yo ahora lo voy a hacer con un foco y le va a dar muy buenos resultados. El foco es este. Este es un foco de luz alta y baja de un automóvil. Generalmente tienen 45 o 50 vatios cada filamento. Este es un poquito menor, tiene 35 vatios el filamento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este tipo de foco tiene una gran pérdida en calor. Ese calor no sucede en el caso de los focos LED. Por eso son más económicos en consumo los LED, porque calientan mucho menos y alumbran mucho más. En este caso es totalmente al revés. Disipa mucho calor y la luz es tenue. En relación al porcentaje, entre 100% de consumo tenemos un 80% de calor y el 20% de luz. En este caso. Bueno, vamos a aprovechar el calor que genera el foco para soldar. Yo voy a hacer ahora un soldador básico. Después ustedes lo pueden mejorar muchísimo con la gana que tengan de hacerla, la manualidad, la forma de armarlo. Pero yo le voy a armar uno en forma básica y ustedes van a tomarlo en cuenta. Esto que ustedes están viendo acá es un enchufe que tiene una cierta propiedad del plástico como para que no se derrita por la temperatura. Voy a poner este conector en un caño de plástico como este. En este momento lo voy a poner así y lo voy a atar con cinta aisladora un poco. Ya le dije, esto es un poco, 3 veces se lo he dicho, pero bueno, precario. ¿Por qué lo digo tantas veces? Porque hay gente que va a decir, lo hubiera hecho mejor, lo hubiera pegado. Pero lo importante de mi video es que va a funcionar, que es lo importante. Ustedes lo van a hacer mejor, estoy seguro que lo van a hacer mejor. El cable negro es el negativo y el positivo sería uno blanco o uno celeste, depende cuál de los dos filamentos usemos. Podemos usar uno o podemos usar los dos filamentos. Yo voy a poner el foco en el lugar que corresponde acá, en la ficha. Ahí está. Y ahora voy a conectarle estos dos cables que son para la alimentación. Voy a meter esta goma acá, que la voy a usar de mango. Y voy a conectar, dijimos, el negro a uno de los cables. Esto se puede hacer mejor, pero yo lo voy a hacer de esta forma, porque ya le expliqué. Y el otro lo voy a poner en el blanco y voy a tener una potencia de 35 vatios solamente. Y con una llave inversora usted puede pasarlo del blanco al negro y aumentar o disminuir la potencia. Ahí lo voy a hacer para que vea. Yo ahora voy a probar el foco. Solamente el foco. Es indistinto si es positivo o negativo. ¿Por qué? Porque en este caso es un foco simplemente. Ahí está con una potencia. Cuando ponga el otro, mire, aumenta. Yo voy a usar uno o el otro. Con una llave inversora ustedes pueden aumentar la potencia en calor también. Bueno, vamos a seguir construyéndolo. Voy a poner esta goma como si fuera un mango aislante. En realidad no necesita ninguna aislación porque el voltaje que estoy usando son simplemente 12 volts. A ver, ahí está. Este cable es para el otro filamento, pero lo vamos a dejar ahí. Lo voy a aislar uno de estos para que no se me toque con el otro. Los voy a aislar y a su vez lo voy a adherir al caño, todo junto. Ustedes pueden hacer un mango de otra forma, con mejor presencia, pero lo básico es lo que yo quiero mostrarles justamente, que con el calor del foco se puede soldar tranquilamente, ya que tiene 35 vatios y hay soldadores de 40, de 50, de 100 vatios. Si yo uso los dos filamentos voy a tener 70 vatios. Acá abajo le puse otra manguera
que puede ser el puño de una bicicleta o el puño de una moto, y mejorar esto. Simplemente para que salgan los dos cables por ahí. Bueno, no voy a macanear mucho. Ahí me ha quedado el foco. Lo voy a volver a prender. Perfecto. Este es el soldador. Ahora viene lo más importante. Tengo que absorber el calor que genera esto y aprovecharlo para que me suelde con estaño. ¿Qué hice yo? Determiné un caño de cobre, este caño de cobre, lo corté en el medio, así, en esta forma, abrí las dos caras y lo aplasté, acá lo he aplastado, y le hice esa pequeña muesca para que tener una punta. En este caso, se va a calentar el foco, va a transmitir el calor al cobre, el cobre a la punta, y con la punta pienso soldar yo. Bueno, en este caso, para que quede bien, yo hice este trabajo. Pongo en esta posición para que absorba el calor y le hice un protector para que el calor se concentre en el centro del cobre. Voy a meter primero esto para no romper el foco. Así. Y esto acá. Ahí está. Miren cómo queda. Ha quedado armado el soldador. Acá abajo tiene una ranura que es para que salga a ver si lo puedo poner, la luz. Porque también voy a aprovechar la salida de la luz del foco para iluminar lo que uno está soldando. Bueno, ahora en este momento voy a poner esta abrazadera acá para mejorar la sustentación del sistema. Incluso me sirve para apoyar. Supongamos que lo quiera apoyar acá, las dos patitas de la abrazadera me sirve de apoyo. Bueno, definitiva está hecho el soldador. Ahora yo qué voy a hacer, probarlo ante ustedes. Lo voy a enchufar. Ahí empezó a funcionar. La luz me sirve para ver lo que estoy soldando, mire. En este caso veo dónde estoy soldando. Y esto debería calentarse a la temperatura de 360 grados, que es lo que es necesario para fundir aproximadamente el estaño. Hay que esperar, igual que cualquier soldador, un par de minutos, y en ese momento va a empezar a soldar. Ya han pasado aproximadamente 1 o 2 minutos y está bien caliente. Lo voy a mostrar con un estaño poniéndolo en la punta. Ahí se está derritiendo. Vamos a arrimar bien a la cámara para que vea cómo derrite el estaño, con qué facilidad. Miren cómo se derrite rápidamente. Miren, está por caer una gota que la voy a eliminar para que no me caiga en el tapizado acá. Bueno, esta es una plaqueta. Voy a hacer una prueba soldando un potenciómetro a cualquier zona de acá, porque lo importante es que lo veamos andar. Voy a calentar bien la zona donde voy a soldar. Ahí está. Y ahora voy a calentar la patita del potenciómetro con el soldador casero. Yo lo veo andar fabulosamente. Mire, habría que arrimar bien la cámara en el punto de... Ahí está. Un gotón grande de estaño le puse. Y en este momento todavía está caliente. Pero ahí pueden ver ustedes lo fácil que suelda. Listo, ya soldó. Voy a hacer otro punto por otro lado. Supongamos acá, para que ustedes lo vuelvan a ver. Funde rápidamente el estaño. Tengo que calentar bien la placa. Cuesta calentar el fondo de la base, pero no es por falta de temperatura en la punta, sino porque estas placas vienen con un barniz antihumedad. Tengo que quemar el barniz y después va a adherirse el estaño.
Pero ustedes ahí pueden ver la temperatura óptima de este sistema. Ahí la voy a calentar lo más que pueda, así que Malvanry, mire, ahí lo logró. Hizo un botón bastante grande. Amigos, ustedes tienen acá un soldador de estaño fabricado con un foco para que el que quiera hacérselo se lo pueda hacer. Lo van a poder usar incluso hasta con energía solar, porque prender un foco se puede prender con energía solar. Y los vatios no necesita, para una placa chica, se puede incluso achicar la salida de la punta, hacer una punta redonda. Eso lo ven ustedes. Bueno, el soldador funciona perfectamente, ustedes lo pueden hacer. Si les gustó el video, denle like, coméntenlo y háganse un soldador. Hasta la próxima.